¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenas tardes. Eh, en esta oportunidad lo que pretendo hacer es analizar justamente la coyuntura de los eventos ocurridos en el Poder Judicial. En específico, dos puntos importantes: el caso Cocteles y el caso del presidente de la República, Pedro Castillo. En ambas situaciones se ha hecho el atropello de los procedimientos y la esencia misma de la administración de justicia en sentidos opuestos. Porque en el caso Cocteles, ¿no? Los jueces encargados de llevar a cabo el juicio oral han retrotraído el proceso a la fase de control de acusación. Dentro de toda la situación que pudiera haber existido en las cuestiones previas respecto de la sustentación del fiscal Domingo Pérez del proceso, seguramente habrán muchos errores, pero es justamente, y aquí es el punto importante de que la gente debe saber, dónde aparecen los mediáticos que están tratando o juegan a favor de este grupo corrupto, ¿no? Porque se abocan solamente a tratar de hacer una observación de los errores que seguramente pudo haber cometido el fiscal Domingo Pérez, pero a lo que no se abocan es al atropello de los procedimientos establecidos en la Administración de Justicia y de las facultades que tiene un juez. El juez no tiene la facultad de retrotraer un juicio hacia la etapa anterior, que en este caso es el control de acusación. Ese es el punto importante a discutir. No si el fiscal está tratando de llevar a cabo un proceso donde tiene que demostrar o tiene que probar la culpabilidad de estos acusados. Esa no está en discusión, porque finalmente es su función y podrá cometer errores o aciertos que se medirán respecto de las condenas que consiga. Pero acá el asunto es que ya salieron estos abogados mediáticos, estos abogados sinvergüenzas, y si uno presta atención a las cosas que dicen, van a poder darse cuenta e identificar las intenciones de lo que realmente están defendiendo y a quién, sobre todo en este proceso que tiene nombre propio, Keiko Fujimori. Entonces, cuando escuchamos abogados de Cachina o escuchamos abogados insultados en su propia casa y otros que aparecen diciendo que esto estuvo mal, que no debió haberse acusado, que esto no tiene... No, señores, acá el punto es, esos jueces tienen alguna facultad para poder retrotraer el proceso a la fase anterior de control de acusación. Esa es la pregunta. No la tienen. ¿Pueden excluir al señor Klimper del proceso? Por supuesto que lo pueden excluir y no afectan el proceso. Pero retrotraer todo, eso sí afecta el proceso. Porque primero, no tienen facultad para hacer una acción como esa. No la tienen. Y en todo caso, haciendo justamente el análisis en el sentido contrario sobre lo que está sucediendo con el presidente Pedro Castillo, donde al presidente Pedro Castillo primero no se respetaron las prerrogativas constitucionales de las que goza. Segundo, no se le levantó hasta ahora no se le ha levantado la inmunidad que la Constitución le otorga. Tercero, la acusación que se le formula no es causal para el antejuicio político, porque el antejuicio político establece que el presidente solo puede ser acusado por lo establecido en el artículo 117 de la Constitución. Y en el artículo 117 de la Constitución no está el delito de rebelión. O sea, como no está el delito de rebelión, no se le puede levantar la inmunidad, porque él tiene derecho al antejuicio político. En ese punto importantísimo es donde estamos aquí dándonos cuenta que el Poder Judicial utiliza una administración de justicia del embudo. Punto. En determinados casos, y en el caso de Cocteles, es escandalosamente vulgar, porque los jueces han retrotraído el caso a la etapa anterior sin tener la facultad y rompiendo todos los principios que establece la administración de justicia y que, por supuesto,
el fiscal Domingo Pérez tiene que presentar apelación. Entonces, si se presenta la situación en la que este juez o esta juez está retrotrayendo el caso, ¿por qué con mucha más razón no tendría que hacerse en el caso del presidente de la República? Ya que no se le ha levantado la inmunidad. La resolución que destituyó al presidente Pedro Castillo por parte del Congreso no cumplió con ninguna de las mociones establecidas en el artículo 89A del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. ¿Y por qué este juicio en el proceso desde su inicio fue llevado por un juez que no tenía competencia para juzgar al presidente? Porque el señor Checle es un juez superior y que provisionalmente está como juez supremo. Él no tiene la competencia para poder procesar a un presidente y darle la prisión preventiva que le ha dado. Y el juez de control, ¿no? El juez de control, ¿por qué permite ir a un juicio oral si la prueba que establece la acusación del fiscal, que no se sustenta porque no puede sostener acusación, porque no tiene la prueba para acusar de rebelión al presidente, y porque dentro del artículo 117 no está el delito de rebelión para poder darle el antejuicio político que tiene derecho el presidente? Entonces, haciendo una suma de todos estos eventos que han sucedido dentro de ambos procesos, donde uno se infringe la ley, se infringe la Constitución, se infringe los procedimientos para favorecer a la señora Keiko y a estos implicados en este proceso, que probablemente no se haya responsabilidad porque fueron delitos cometidos en el momento en el que no existía ese delito del que se le acusa, probablemente no estaba tipificado. Pero en el caso del presidente Pedro Castillo, sin contar con el daño que ya se le ha hecho al país, sin contar con los efectos de la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho por parte del Poder Judicial, del Congreso y del Ejecutivo, porque la señora usurpó el poder, y todos aquellos que están saliendo a hablar respecto de este y otros temas, siempre dentro de su alocución dicen: el gobierno de la señora Dina, este no es su gobierno porque la señora ha usurpado el poder. Si nosotros no logramos entender que la señora usurpó el poder y que están desarrollando actividades ilegales desde el 7 de diciembre del 2022, entonces no vamos a poder comprender que el Congreso lo hace en un contexto delictivo, lo está haciendo en un contexto de ilegalidad, lo está haciendo causando perjuicios a nuestro país que van a ser muy difíciles de revertir, y que además la manera de resolver la situación que vive nuestro país para regresar al Estado de Derecho y la democracia es posible, sí, solo sí, liberando al presidente Pedro Castillo, que esperamos que ahora, con el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y que su compromiso es liberar al presidente, logremos hacerles entender a quienes persisten tercamente en llevar a nuestro país al arroyo, en llevar a nuestro país a la desgracia, porque si la señora usurpadora del poder convoca elecciones y en estas elecciones se elige a otro presidente, ese tendrá la misma condición que la usurpadora. Y acá los efectos importantes inmediatos es respecto de: primero, no podemos construir una democracia sobre la muerte de 80 peruanos que hasta ahora no alcanzan justicia. Segundo, las lágrimas de los familiares que hasta ahora no encuentran esa justicia. Y tercero, la inversión no va a venir a nuestro país hasta que no exista el marco jurídico que garantice el retorno de esas inversiones en el mediano y largo plazo, que les permita a ellos saber que el próximo gobierno legítimo que se instaure en nuestro país le reconocerá los tratos y contratos, concesiones y privatizaciones que firmó con una usurpadora, porque saben que en un arbitraje internacional van a perder.
y los inversionistas no son tontos. Esa es la desgracia que les va a ocurrir a nuestro país si persistimos en llevar tercamente esta situación de ilegalidad que tenemos sin mandatario democráticamente elegido, con una señora que usurpó el poder, con un Congreso que ha destituido a un presidente, con un poder judicial que no ha logrado restaurar la democracia y el Estado de Derecho. O sea, no hay equilibrio de poderes porque no hay poderes en el Perú que permitan ese restablecimiento. ¿Se dan cuenta? Lo único que está poniendo en evidencia es que el único camino para regresar a la democracia y el Estado de Derecho es, primero, poner en libertad al presidente, regresarlo a Palacio, anular la Constitución del 93, volver a la Constitución del 79 y llevar a cabo una asamblea constituyente. Esa será la única salida para nuestro país. Muchas gracias y los espero en la multiplataforma todas las noches a las 9 de la noche por Facebook, Twitter, YouTube, todos los días haciendo el análisis de estas noticias y otros acontecimientos político-económicos y además del mundo también. Muchas gracias. Hasta la noche.